Hay todo un capítulo del liderazgo vinculado a la creatividad que eh, se aplica muchísimo cuando hablamos de la innovación concreta y de llevar adelante procesos innovadores. El líder como la persona que es seguida por otro grupo de personas para llevar una idea adelante. Y eso se ve muchísimo cuando se habla de gestión del cambio y se trabaja con todo el tema del liderazgo en sí mismo, independientemente de que tenga que ver eso con la creatividad o no. Pero cuando hablamos de creatividad específicamente, es decir, cuando hablamos de liderazgo, es muy común que hablemos de creatividad como uno de los elementos, ¿no? Que tiene con la creatividad, capacidad de comunicación y con un montón de cuestiones. Pero cuando hablamos de creatividad, específicamente el tema del liderazgo es un tema adicional que puede tener que ver con determinados tipos de cuestiones alrededor de la creatividad. Es decir, vos podés ser una persona muy creativa, podés tener muy buenas ideas, podés aplicarlas, podés hacer de la creatividad un elemento de tu vida importantísimo y sin embargo no tener especialmente determinada capacidad de liderazgo, ¿no? O sea, eso puede ser independiente. Ahora bien, el liderazgo sí tiene que ver con lo que llamamos, o lo que llamamos creatividad con C mayúscula, ¿no? Con esta creatividad eminente. Hay un autor que se llama Dean Simonton, que plantea que la creatividad y el liderazgo es prácticamente algo similar. En realidad la innovación, que todo innovador tiene que ser de alguna manera un líder, porque lo que hace es dos cosas. Primero, convencer con sus ideas, persuadir con sus ideas. Ahí es donde aparece la quinta P de la creatividad, ¿no? Persuadir con sus ideas y además tener seguidores que lo sigan. Entonces, la teoría de este autor pasa por ahí, está apoyado por otro autor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que tiene una mirada de esta creatividad con C mayúscula que plantea como un trípode. Es muy difundido el modelo de Mihaly Csikszentmihalyi, también de principios del siglo XXI, que dice, bueno, la creatividad surge de la interacción de una persona con el contexto. Pero él habla de dos tipos de contexto. Por un lado, habla de lo que se llama el circuito social y por otro lado, el campo simbólico. Y dice, el campo simbólico es un conjunto de conocimientos, un conjunto de herramientas, un conjunto de elementos, del cual la persona eh, se nutre, eh, toma ideas, toma ideas que otros alguna vez tuvieron, ¿no? Una persona en el campo de la matemática, por ejemplo, toma ideas de ese campo simbólico, las trabaja, y en algún momento esa persona se convierte en alguien que puede hacer aportes a ese campo simbólico. Y ese campo simbólico del cual se nutrió, en algún momento pasa a nutrirse de las ideas de esa persona y ahí es donde esa persona es suficientemente creativa. Se puede decir que la creatividad de una persona está en el momento en que esa persona de alguna manera alimenta, transforma, mejora ese campo simbólico. Es una mirada muy exigente de la creatividad, por eso estamos hablando de la creatividad con C mayúscula, no cualquier tipo de creatividad. Pero para que eso suceda, hay otro elemento contextual, que es lo que se llama circuito social, que tiene que ver con un conjunto de cuidadores, así lo llama Mihaly Csikszentmihalyi, un conjunto de cuidadores que son los que determinan el nivel y valor de esa novedad. O sea, no hay algo objetivo en que algo sea innovador o valioso o no, sino que en cualquier tipo de dominio, o de campo simbólico, por decirlo de alguna manera, siempre tenés como jueces, ¿no? Como personas que determinan eso, qué sé yo. Vos para que seas un artista y lo tuyo sea nuevo y valioso, vos tenés que ser, digamos, valorado por el público o por los críticos de arte o por los galeristas o por los coleccionistas o por los managers o por alguien. Y la creatividad se da cuando ese conjunto de personas de alguna manera valoran lo que vos haces, ese círculo social te estimula,
y vos como persona en un proceso comunicacional tenés que persuadir a ese circuito social de que lo tuyo es interesante y si ese circuito social lo acepta, eso transforma el campo simbólico y ahí es donde la creatividad ocurre. Es decir, el creativo es alguien que logra persuadir a las personas correctas para hacer aportes en un campo determinado. Y esa persona necesariamente tiene que tener ciertas capacidades de liderazgo porque tiene que persuadir, porque tiene que elegir a las personas correctas, porque no tiene que perder el tiempo con otro tipo de personajes, porque tiene que saber administrarlo, porque tiene que aprender ese lenguaje. Y muchas veces lo que sucede es que estas cuestiones pasan de manera bastante, digamos, caóticas y hasta revolucionarias, donde yo, digamos, voy a un campo simbólico y lo que planteo es tan disruptivo que me peleo con todo el circuito social hasta que otro circuito social me acoge y dice, wow, esto, el caso del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Las ideas de Freud, al principio en el campo de la psiquiatría, y qué sé yo, planteaba una cosa completamente disruptiva hasta que creó un nuevo campo simbólico como el psicoanálisis. Bueno, este juego tiene que ver con con esta creatividad eminente, con esta creatividad de alto alcance, y cuando vos gestionas ideas dentro de una organización y tenés que aprender a lidiar también con este tipo de capacidades. No es lo más común, pero hay determinados momentos claves donde vos tenés que poder lidiar con personas que tienen que estar dispuestas a modificar una industria, llamémosle el campo simbólico, una industria, y para modificar esa industria vos tuviste que digamos, persuadir a todo un circuito de personajes que son los que te van a dar o no la bienvenida, que te la van a hacer más fácil o más difícil. Entre paréntesis, en algunos trabajos perdidos de Mihaly Csikszentmihalyi, que no se conocen mucho, que son muy específicos académicos, esto mismo está llevado al campo de las empresas, ¿no? Y la persona es la persona que está en la empresa o la empresa misma que está en una industria, ese es el campo simbólico, y que hay un conjunto de expertos, consumidores claves, fanáticos que vos persuadís para poder transformar eso o creás un nuevo campo simbólico que sería como crear una nueva industria en lo que se llama estrategia de océano azul, que eso no plantea Csikszentmihalyi, pero sería eso, la creación de un campo simbólico con otro circuito social que te va a dar acceso a eso para que tu creatividad pueda ser reconocida. Lo que subyace en esta idea de Mihaly Csikszentmihalyi es que no hay creatividad de ninguna manera, hay un criterio objetivo para la creatividad. No es que hay cosas que objetivamente son creativas o no, tienen que ver con un momento dado, con un campo determinado simbólico y con un conjunto de personas que decidieron que en ese momento lo tuyo era valioso y era novedoso. Si eso hubiera sido por ahí 20 años antes, no pasaba. Y también puede pasar que después de X cantidad de años, eso que vos pensabas que era valioso, el mismo campo digamos, lo valore como un fiasco y vos perdés ese rol de, de, de innovador y pasás a ser recordado como no, simplemente un fiasco. O al revés, por ahí no sos reconocido en ningún lado, pero pasados los años sí se te reconoce porque cambió el contexto social. Dentro de esta idea de liderazgo, de protagonismo, tiene que ver todo lo que es el estudio del futuro, el estudio, el diseño del futuro con un montón de metodologías. A mí lo que más me entusiasma es la perspectiva, que la perspectiva tiene que ver no con la extrapolación de tendencias, sino con la imaginación de futuros diferentes y construcción de esos futuros. Y acá, digamos, introducimos otros elementos, el de descubrimiento, el de exploración, el de mapeo, el de creación de futuros, que se incluye también dentro de lo que es el trabajo de la creatividad. Especialmente cuando alguien trabaja pensamiento creativo dentro de un directorio, por ejemplo, de alguien que tiene que transformar una industria, uno trabaja con esto, con perspectiva, con, digamos, creación de futuros, con, digamos, imaginación de tendencias, que no es cool hunting, que no es ir a buscar las tendencias que ya hay, sino es plantearte cómo vos podés ser el protagonista para transformar estas tendencias. Esta cuestión que estamos viendo ahora del liderazgo y el protagonismo vinculado a la creatividad ya se parece mucho a la innovación y tiene que ver con una visión bastante autosuficiente, ¿no? De la creatividad, donde el ser humano
transforma al contexto y se propone hacer transformaciones y es líder de esas transformaciones. Por eso tiene mucho que ver con la actitud emprendedora. La actitud emprendedora tiene mucho que ver con no siempre, pero en muchos casos tiene mucho que ver con la creatividad. Se trabaja muchísimo cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de innovación abierta, donde alguien tiene que estar en contacto permanente con emprendedores de su industria para poder interactuar y de esa manera también innovar, pero eso es gestión abierta de la innovación. Pero cuando hablamos de la creatividad, la actitud de emprender es importante incluso para lo que se llama innovación organizacional, que hay como una pequeña, un pequeño área de estudio al que se le llama específicamente creatividad perdón, innovación organizacional, que tiene que ver con cómo las nuevas ideas escalan y son adoptadas dentro de las organizaciones. Ejemplo, una idea dentro de una organización puede tener que ver con eh, un nuevo dispositivo que le permitió a alguien ahorrar la utilización de agua en una planta de México, de la empresa, no sé, FEMSA. Bueno, eso es algo creativo, es una solución creativa. Ahora, con la ayuda suficiente, esa misma idea puede ser trasladada a todas las otras plantas de FEMSA en todo México, y esa idea que empezó siendo una idea creativa para la empresa terminó siendo una innovación para la empresa que la adoptó. Esa misma empresa adoptó esa idea y la replicó, la escaló en otras partes de esa misma empresa. Eso se le llama creatividad organizacional. Por supuesto, ustedes googlean creatividad organizacional, perdón, a eso se llama innovación organizacional. Por supuesto, si ustedes googlean innovación organizacional, les van a aparecer montones de cosas, pero en términos académicos, en términos formales, en términos profesionales, el campo que estudia la innovación organizacional en sí misma tiene que ver con esto, con ideas nuevas y valiosas que se adoptan y se difunden y producen transformaciones dentro del contexto de una organización. Y esto nos lleva directamente a la idea de emprendimiento y específicamente también se puede hablar de startup como esta nueva manera de emprender, esta nueva manera de pensar el emprendimiento más propio del siglo XXI, que aparece con el fenómeno de Silicon Valley y la explosión de innovación a partir de las grandes innovaciones disruptivas del mundo de la tecnología, que hay que tener en cuenta esto, que fue un fenómeno importantísimo para el mundo de la innovación y de la creatividad, que de repente en determinado momento histórico, pongamos, comienzos de primera década del siglo XXI, en determinado lugar chiquito de Estados Unidos, de California, se creó un valor medido en miles de millones de dólares a partir de emprendimientos que antes no existían. Entonces, y estos emprendimientos se manejaron de una manera muy diferente a la que se manejaban antes, probando, sin importar equivocarse, buscando montones de ideas que por ahí no funcionaban totalmente, pero sí podían eh, eh, venderse como negocio para después seguir creciendo y muchas fracasaban. Igual la cosa seguía, esta agilidad, si se quiere, esta pasión, este espíritu de prueba con un montón de cosas contraproducentes, pero bueno, pero marcó una manera de pensar lo que es ser un emprendedor, es decir, a partir de Silicon Valley, el emprendedor ya no es más esa persona que de a poquitito va haciendo crecer su negocito pasito a pasito y es como una bola de nieve que se va. No, no, no. A partir de esa época, el emprendedor es alguien que se juega, que invierte, si se equivoca, va, prueba en un montón de lugares diferentes, se asocia con quien tenga que asociarse, cambia permanentemente, da de baja montones de ideas. Esa vorágine que se puede resumir dentro del concepto de startup trajo al mundo de la innovación una manera completamente diferente de entender lo que es innovar,
muy asociado a la palabra disrupción, muy asociado a la palabra justamente escalar, muy asociado a la palabra startup, que bueno, que marcó una nueva manera de comportarse que muchas empresas adoptaron. Ojo, ojo, sigue la otra manera, esa manera eh, 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 build to last, o sea, construido para durar del poco a poco. Todavía siguen un montón de empresas que no adoptan este tipo de cultura startup, sino que tienen una cultura más conservadora, aún así innovan perfectamente, pero bueno, conviven estas cuestiones y cuando uno trabaja en el desarrollo creativo también tiene que aprender a administrar todo esto, porque además hay otro punto no menor, que es que los nuevos profesionales que no conocieron otras maneras, o sea, que no se les cuenta la historia de cómo innovó General Motors o Kellogg's o Bic o lo que sea, sino es gente que hoy tiene, por ejemplo, 20 y pico de años, hasta 30 años, que para ellos el paradigma de la innovación es Google, es Steve Jobs, es eh, eh, Meta, es Facebook, este tipo de cuestiones. eh, bueno, esa gente pide eso también, ¿no? Y vive a la innovación como si fuera eso y no otra cosa. Entonces, es bueno aprender a manejar eso. Y por último, algo muy particular, pero que si estás en el mundo de la creatividad lo tenés que aprender a manejar, es aprender a manejar la creatividad de las personas con un alto desempeño creativo en determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, artistas, ¿no? ¿Cómo maneja todo esto que hablamos de la creatividad cotidiana, etcétera, etcétera? Bueno, ¿cómo la maneja alguien que está administrando recursos humanos en Cirque du Soleil? O alguien que administra, qué sé yo, que trabaja en una orquesta, o alguien que trabaja en una productora de cine y tiene que lidiar con cineastas, con productores, con diseñadores, o alguien que trabaja, qué sé yo, en Pixar, o alguien que trabaja en Disney, o alguien que trabaja en una productora de cortos publicitarios animados. Bueno, ahí vos tenés que trabajar con la creatividad artística, con la creatividad científica y con gente que deliberadamente le importa un bledo el mundo de los negocios y se sabe y lo es terriblemente creativa en lo suyo. Bueno, ¿cómo se trabaja con eso? Bueno, muchas veces la, la, quien gestiona la creatividad, quien gestiona el talento, tiene que ocuparse de estas cosas independientemente de que por sí mismo cada una de estas personas y cada uno de esos talentos nos lleve a la empresa a ser más innovadora, ¿no? Hablamos específicamente de las llamadas industrias creativas, donde la creatividad no está al servicio de la transformación de la organización, sino que la creatividad es el modo de operar de la organización, ¿no? Eh, quedamos entonces en este último video con las 6 grandes dimensiones de alguien que gestiona el talento cuando piensa en innovación, que es todo lo que tiene que ver con manejo de las ideas, con el manejo de los distintos tipos de creatividades y los distintos tipos de talento, con las tecnologías para la creatividad, con todo lo que es la motivación, los ambientes, el crear junto a otros, con los modelos integrales para resolver, para inventar, para experimentar, para acelerar, y con el trabajo con líderes y high performance. Bueno, muchas gracias.